Bueno, tenemos aquí lo que es conos y cilindros. Como definición de cono podemos decir, y de cilindros igual, como el paso o movimiento de una línea, esta línea, que la vamos a llamar generatriz. Esta línea la vamos a llamar generatriz, igual para el cilindro, en contacto con una línea curva, que esta es la curvita de la base, ¿sí? Esta curvita de la base, en contacto con una línea curva llamada directriz, de tal forma que dos posiciones consecutivas, ¿listo? Aquí tengo dos posiciones de esa generatriz, se intersecten en un punto llamado vértice, o en el caso del cilindro sean paralelas entre sí. Esas posiciones de la generatriz es lo que llamamos nosotros elementos. Listo. Como algo fácil de entender, pudiéramos decir que los elementos son las diferentes posiciones de la generatriz que están en el interior, hacia adentro de lo que es el cono y el cilindro. Y lo que es la generatriz serían los elementos externos, ¿sí? Esto y esto también son generatriz, ¿sí? Los conos y los cilindros tienen un eje. El eje del cilindro sería O prima, y el eje del cono sería B de vértice y O. ¿Okay? Estos conos y estos cilindros se clasifican de acuerdo a su base, se clasifican de acuerdo a la posición del eje con la base, y existen los conos rectos por su posición del eje con la base, y los oblicuos cuyo eje no es perpendicular. Los rectos, el ángulo con la base me forma 90 grados, y los oblicuos forman diferente ángulo con respecto a la base, ¿sí? Pueden ser circulares, si su base es circular, y elípticos, si su base es una elipse, ¿okay? También se clasifican de acuerdo a la posición en el espacio del eje con respecto a la posición en el espacio. El eje se comporta igual que una línea común y corriente. Entonces pueden ser horizontales, verticales, inclinados y oblicuos. Son las diferentes formas de identificar un cono o un cilindro, ¿ok? ¿Cómo representamos esos conos y esos cilindros? Aquí tengo la representación de un cono que se basa en su base, en este caso circular, y lo que es su cuerpo del cono. Entonces representamos su base y trazamos alguna forma muy práctica de poder representar sus elementos, ¿sí? Generalmente nosotros trabajamos con muchos elementos, pero
entre más elementos tengamos, mayor exactitud va a tener el círculo que vamos a trazar, ¿sí? O su base circular. No tratamos de no utilizar compás cuando estamos trabajando con el cono o el cilindro en diferentes posiciones, en diferentes vistas. Luego ya deja de ser círculo en las otras proyecciones cuando no está en tamaño real. Entonces nosotros lo que hacemos es dividir la base en la mayor cantidad de elementos posibles, pero en este caso vamos a trabajar con 12 elementos, y esos 12 elementos pues los vamos a dividir en los 360 grados que tiene la circunferencia, de manera que me quedarían de 30 grados a elemento. Entonces, una forma muy práctica es trazar sus dos diámetros y vamos a dividirlo de a 30 grados para que me queden exactos. Y esto es una ventaja porque de manera que cuando estemos trasladando los puntos de corte en la directriz, vamos a trasladar de una vez dos elementos. Luego esto es mucho más práctico. Fíjate cómo estoy trabajando la división de la circunferencia a 30 grados. Ya tengo aquí, divido 30 grados y traslado esos puntos. Los voy a enumerar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos números los voy a trasladar a su base porque realmente están en la base. ¿Ok? Tienen acá. Entonces, una cosita importante. Yo aquí estoy pasando estos que tengo más cerca a la línea de referencia, pero si me doy cuenta, fíjate que este coincide con este. Entonces, lo que pasa es que no quiero atravesar todo. Voy a pasar un poquito más amarillo para que no se me vea tan... ¿Listo? Ese de atrás se confunde con el de adelante, ¿sí? Atrás y adelante. Entonces, aquí los dos puntos coinciden en uno solo. ¿Listo? Entonces, ya aquí voy a enumerar. Y aquí voy a tener 1. Aquí voy a tener 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 6 y 7. Y aquí voy a tener los elementos. ¿Y qué pasa con la visibilidad? Pues la visibilidad, voy a tener los elementos visibles, estos que tengo aquí, a partir del centro, ¿sí? Luego, todo esto que tengo aquí van a ser visibles. Estos que tengo allá atrás serán ocultos, pero están cubiertos por estos elementos. Luego aquí todos van a ser visibles. Okay. Esta es la forma de representar un cono, y este sería un cono
circular, recto y vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su base, de acuerdo a su base, es un círculo. Recto porque su eje forma un ángulo de 90 y vertical porque el eje está como punto en la vista superior. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de representar un cono. Igual más o menos todo lo que se aplica en conos se puede aplicar en cilindros. Listo, lo único es que sus ejes son paralelos. Ahora voy a representar, a contarles cómo se halla un punto sobre una superficie cónica. ¿Ok? Entonces aquí puntos sobre superficies cónicas. Voy a suponer un punto visible. Ese punto lo vamos a llamar el punto X y aquí un punto Y. Esos puntos voy a buscarlos en las dos vistas, ¿ok? Entonces doy el punto Y en la vista superior y el punto X en la frontal. Por ese punto siempre debo pasar un elemento y ese elemento me tiene que llegar a la base, ¿ok? Entonces, listo, voy a ver si utilizo un color verde mejor para diferenciarlo. Entonces, ese punto me llega a la base, voy a llamarlo X', ¿ok? Entonces, recordemos que hay muchos elementos, hay igual de cantidad de grados que tiene la circunferencia, puedo trazar 360 elementos, ¿ok? Que solamente tracemos 12, perfecto, pero esto está lleno de elementos. Entonces, por este lado nosotros vamos a trazar, aquí voy a revisar porque casi no se ve, tengo aquí ese X'. Luego, ¿qué hago para pasarlo aquí? Es visible en la vista frontal, luego está en esta parte del cono, ¿sí? Luego esto lo voy a trasladar. Voy a pasar ese punto X', lo voy a trasladar a la directriz. Esto que tengo aquí se llama directriz. Lo voy a pasar sobre la directriz porque ya traje ese X a la base y voy a utilizar un elemento auxiliar. Luego traslado ese punto X en forma perpendicular y ya aquí ya puedo definir mi punto X. Luego ya lo tengo en superior y en frontal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a ubicar el punto Y? Si el punto Y está sobre este elemento que está perpendicular a la línea de referencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar, y mire que tengo un compás de los que venden para niños. Me gusta porque puedo colocar el marcador. Listo. Entonces, ¿qué hago aquí? Ese punto X lo voy a pasar hacia mi elemento que está en longitud real. ¿Cuál elemento está en longitud real? El B1 y el B7 porque están paralelos a la línea de referencia. Luego aquí van a estar en longitud real, ¿ok?
esos dos elementos van a estar en longitud real. Luego lo voy a trasladar hacia el elemento que está en longitud real. Entonces, ya aquí lo paso. Si no tenemos en ese momento el compás listo, simplemente lo que hacemos es tomar la distancia, porque esto es, si lo roto quiere decir que esta distancia aquí tiene igual a esta distancia. Entonces puedo tomar esta dimensión y la traslado acá, y luego sí la voy pasando hacia el elemento externo, ¿sí? Entonces la traigo acá y aquí voy a tener ese Y'. Este sería Y', y luego lo traslado hacia la línea que me corresponde, que sería la línea B10, ¿sí? Aquí ya tengo mi punto Y, mi punto X, Y y X. Ok, está muy bien, listo.